Vamos a iniciar en esta mañana el mensaje, agradecidos de estar otra vez conectados con ustedes, queridos hermanos, allá en Altamira, Tamaulipas. Y bueno, deseamos que todo esto vaya a subir con olor fragante al Señor. Y bueno, quiero sobre todo por los tiempos que estamos pasando y que a veces uno no considera que hay más cosas por las cuales dar gracias, hay más situaciones por las cuales estar agradecidos dentro de este clima de situaciones, circunstancias difíciles que nos está tocando vivir y que semana tras semana parece ser que cada día está más difícil y sobre todo con pérdidas de vidas humanas. Esta semana recibimos el día de ayer la terrible noticia de un hermanito y casualmente este hermanito se bautizó hace 15 días, pero en el tiempo que estuvimos allá en Piedras Negras convivimos mucho con su familia. Era su mamá, su papá y 4 hermanos y jovencitos todos, y pues tuvimos grandes momentos, tenemos fotos y todo en cuanto a las actividades que realizábamos. Y hoy lastimosamente no tuvimos la pérdida de él. Se llamaba Jaciel, pero siempre le nombraba a su mamá como Bebito. Era un muchacho que acababa de cumplir 17 años y el día viernes fue arrollado por una camioneta y casi al instante murió. Entonces, bueno, pues yo espero que Dios traiga todo el consuelo a la familia. Y situaciones como esa me hacen reconsiderar y todo sobre el tema que estaré tratando hoy. Y me gustaría que atendiéramos la escritura en cuanto a cuestiones que de verdad parecieran ser triviales o pareciera ser que no tienen la importancia en este tiempo en que deberíamos estar más unidos, en este tiempo en que deberíamos estar más agradecidos con Dios, de que a pesar de todo, pues muchos de nosotros todavía seguimos aquí y ojalá que estemos cada uno con la idea de estar dándole la honra y la gloria en cada cosa que hagamos. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Quién expulsó a Jefté? Sus hermanos. ¿Quién tenía envidia de David? Sus hermanos. ¿Quién no estaba contento con el regreso del hijo pródigo? Su hermano. ¿Quiénes no creían en nuestro Señor Jesucristo? Entre otros, sus hermanos. Son muchos los ejemplos en la Biblia donde nos damos cuenta que la guerra, la contienda, la traición, el maltrato ha sido a veces entre propios hermanos. Si bien es cierto que al final todos aquellos que sufrieron, como los casos que mencioné, fueron bendecidos por Dios, no deja de sorprender, y este es el punto, no deja de sorprender las contiendas, las peleas, las guerras entre propios hermanos, sean hermanos de familia, carnal o de sangre, o sean hermanos de la fe. Y esto es lo que realmente nos debería llevar a reflexionar y pensar en qué ocupamos nuestro tiempo. Quiero compartirte dos enseñanzas en la Escritura, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, y quiero sobre todo reflexionar en esto que estoy hablando, de dónde vienen las guerras, las contiendas, los pleitos entre nosotros. Acompáñame ahí en el libro de Josué, en el capítulo 22, versículos 1 al 6. Josué capítulo 22, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis, nota esto, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. Obviamente está hablando en el
de todo lo que tuvieron que pasar desde que cruzaron el río Jordán y empezaron la conquista de la tierra prometida, empezando ahí con todas y cada una de las batallas, empezando con Jericó y todavía las batallas que vinieron para expulsar a todos los pueblos de esa tierra que Dios les había dado. En todo este tiempo, está haciendo la reflexión Josué, ha terminado, pareciera ser que ya ahora la calma ha llegado ahí al pueblo de Israel, y por eso Josué está gozoso, está feliz de empezar a entregar las tierras que le correspondían a cada uno de ellos. Por eso dice, versículo 3, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved. Y esto es importante también lo que dice, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. 2 tribus y media habían decidido permanecer del otro lado del Jordán. Sin embargo, a pesar de que ellos no estaban en el lado de este lado del Jordán, donde se efectuaron todas las batallas y todas las guerras que tuvieron contra los pueblos extranjeros para expulsarlos de esa tierra, a pesar de ello, de que ellos bien pudieron tomar una actitud de finalmente no estoy ahí, pues ojalá que Dios los bendiga y que les vaya bien. No, ellos decidieron dejar esa tierra y decidieron ir a estar ahí juntos con sus hermanos, peleando hombro a hombro, codo con codo, brazo con brazo. Y ahora que ya terminó todo, Josué les está indicando que ya pueden regresar a su lugar, que ya pueden pasar otra vez al otro lado del Jordán y regresar, como dice aquí, a vuestras tiendas. Versículo 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios. Y nota lo que dice Josué, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Pareciera ser que esa es la instrucción muy similar a la que recibió Josué allá en el capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para guardar todo lo que tu Dios te ha dado. Y ahora Josué está replicando a estas 2 tribus y media que iban a partir hacia el otro lado del Jordán. Y termina el versículo 6 diciéndoles, y bendiciéndolos, nota esto, y bendiciéndolos, Josué los despidió y ellos se fueron a sus tiendas. Pareciera ser que hay un final feliz. Han terminado las guerras, han terminado las contiendas contra pueblos extranjeros, no entre ellos, contra pueblos extranjeros. Y después de haber estado juntos, después de haber estado codo a codo, como estamos ahorita aquí en esta reunión, después de eso, mira lo que pasó. Dice ahí en el versículo 10, y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir, o sea, las otras 9 y media tribus que habían quedado dentro de la tierra prometida, dice, oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, y mira el punto. Se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿A pelear contra ellos? ¿A pelear entre hermanos? ¿Cómo puede ser posible tener una actitud así?
¿Cómo puede ser posible que los seres humanos en general nos olvidemos de cualquier momento de confraternidad, nos olvidemos de momentos de paz, nos olvidemos de momentos de bendición, nos olvidemos de momentos en que juntos podemos enfrentar y confrontar muchas situaciones y circunstancias difíciles, y pareciera ser que de inmediato, una vez terminado todo el relajo, una vez terminado toda la contienda, una vez terminado todo el problema, una vez terminado todo, y que es cuando el espíritu de unidad, de confraternidad entre nosotros debería fluir en mucha más manera, de ver cómo la poderosa mano de Dios nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestras luchas, en nuestras batallas, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, y pareciera ser que en lugar de estar teniendo una actitud positiva, mira lo que estaba pasando, sin siquiera saber la razón o el por qué aquellas 2 tribus y media habían hecho o habían edificado ese altar. Lo primero que pensaron, antes que todo, dice, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿Cómo puede ser posible? Es digno para reflexionar, en verdad, cómo es que los pleitos, las contiendas, las guerras y todo lo que tenga que ver con romper la unidad prevalezca, y sobre todo prevalezca en el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios, habían luchado juntos contra un enemigo común, el enemigo de los pueblos extranjeros y todo lo que habían hecho. Pero ahora están hablando de una pelea entre ellos. Y las cosas no han cambiado mucho. Las cosas no han sido diferentes hoy en día. Porque hoy en día pareciera ser que solamente en los momentos de comunión, solamente en los momentos, y aún, tengo que decirlo así, aún en los momentos en que estamos reunidos como iglesia, hay entre nosotros contiendas, hay entre nosotros pleitos, hay entre nosotros guerra. Pablo habló muy duro en cuanto a esto, allá en las cartas, en la carta a los Corintios, cuando él dijo, oigo entre vosotros que hay divisiones. Y son varias las causas que enumera el apóstol Pablo en cuanto a la división, en cuanto a las contiendas, en cuanto a los celos, en cuanto a las envidias y muchas cosas más que no solamente pasaba o pasó en la iglesia de Corinto, sino que en general en el pueblo de Dios sigue siendo un constante y sigue siendo una realidad que a veces tenemos que confrontar y a veces tenemos que aceptar para buscar soluciones. Pero pareciera ser que incluso también nos entra el espíritu de indiferencia o de apatía y no queremos confrontar la verdad. Pablo dice en Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y la cuestión es que a veces no queremos ni hablar. Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, las 9 tribus y media allá en el pueblo de Israel, era ir a pelear ya. Aquí en mi tierra le dicen primero dispara y después averigua. ¿Por qué? ¿Por qué esa razón? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué es lo que pareciera ser que a primera instancia en nuestra mente y en nuestro corazón ocurre? Si bien es cierto que finalmente las cosas se arreglaron y las cosas se dieron de una manera pacífica, lo cierto es que no deja de sorprender que finalmente, fíjate, dice versículo ahí mismo, capítulo 22, versículo 33 y 34. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. El asunto, o sea, cuando fueron enviados algunos de los príncipes del pueblo de Israel para hablar con aquellas 2 tribus y media, cada quien expuso sus razones y finalmente llegaron a un acuerdo. Y cuando regresaron los que fueron enviados, este es el informe que presentaron. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre vosotros que Jehová es Dios. Como digo, gloria a Dios que llegaron a un acuerdo, gloria a Dios que llegaron a un buen final. Pero imaginen nada más si no hubieran hablado, imaginen nada más si no hubieran confrontado con verdad lo que había pasado
y el porqué de cada una de las explicaciones. La pregunta es ¿por qué? Y creo que algo que nos tiene que hacer, sobre todo reflexionar para nosotros hoy en día, es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo elevó en plegaria a su Padre, allá en Juan en el capítulo 17, y específicamente voy a leer el versículo 23. Fíjate lo que dice el Señor, Juan 17, 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. El ruego de Jesús, allá entre otras cosas en la oración intercesora que algunos le llaman o le nombran en el capítulo 17, basa esencialmente en estos versículos del 20 al 23. Nuestro Señor está orando por la unidad en su pueblo. Nuestro Señor está orando porque a pesar de las diferencias, a pesar de las opiniones, porque a pesar de que en muchas de las cuestiones tal vez jamás nos vamos a poner de acuerdo, prevalezca la unidad. La unidad a pesar de las diferencias, la unidad a pesar de todas las circunstancias y situaciones. Y Él quiere que por encima de todo prevalezca esta unidad entre nosotros. Pedro dijo allá en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso que está diciendo Pedro tiene que ver con lo que estamos hablando. Uno tiene que aprender a vivir en unidad. Uno tiene que aprender en la diversidad de opinión, en la diversidad de situaciones, en la diversidad de circunstancias que se nos den a cada uno de nosotros en nuestra vida. He escuchado mucho acerca de que para arreglar un conflicto uno tiene que pensar, entre otras cosas, ponerse en los zapatos del otro para poder entender a veces las actitudes, las acciones que tienen. Pero tal parece que eso queda de un lado. Tal parece que eso queda aparte. Tal parece que lo único que nos interesa es lograr tener la razón, es lograr argumentar o tener las razones, las palabras y los argumentos necesarios para demostrar que el otro está equivocado. Pero al final, ¿qué se gana? Y luego, sobre todo, la parte que se me hace, yo creo que, y perdón la palabra que voy a utilizar, pero se me hace vergonzoso, y lo estoy diciendo así, por lo que dice el Señor aquí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa. Porque a final de cuentas estamos en un escaparate. Estamos en una vitrina. ¿Y quiénes nos observan? Nos observa el mundo. Y es lamentable que entre nosotros haya todo tipo de contiendas, todo tipo de pleitos, todo tipo de guerras. Es de veras incomprensible cómo algunos de nosotros hasta utilizamos las redes sociales para exhibir al hermano, o para exhibir la incapacidad, o para exhibir el pecado, las flaquezas, las debilidades de otros. ¿Por qué lo hacemos? No nos damos cuenta que siempre tenemos una buena razón y argumento y sacamos lo que siempre sacamos, la sana doctrina. Es que la sana doctrina dice sí, pero tú no eres el juez es Dios y tú no tienes ningún derecho y mucho menos públicamente a exhibir a otros. No tienes ningún derecho, no tenemos ningún derecho a sacar los errores de otros. No tenemos ningún derecho a que incluso en ocasiones después de más de 20 años que las cosas sucedieron, todavía vayamos y tratemos de advertir acerca del comportamiento, de la actitud que tuvo un hermano o tuvo una hermana. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué entrar en pleito? Y tal vez una de las mejores respuestas es lo que escribió Santiago, allá en su libro, allá en Santiago, para poder responder y poder analizar un poquito con detalle de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Al tratar el tema de la resolución de conflictos en la iglesia, conviene preguntar de dónde vienen las guerras y los pleitos o las peleas entre nosotros. Este pasaje que está ahí en Santiago
muestra de una manera singular e inconfundible el motivo que les da origen. Dice Santiago capítulo 4 versículo 1: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Nota lo que empieza diciendo Santiago versículo 1: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aunque siempre es fundamental una resolución satisfactoria del conflicto, Santiago indica que la actitud durante la contienda tiene tanto valor como los pasos que cada uno de nosotros lleve a cabo para solucionarla. Veamos primero lo que no dice Santiago, lo que no habla Santiago en este pasaje. No premia a la persona que tiene razón, que pareciera ser que este es el objetivo. Esto es el objetivo. Yo no entiendo. Respeto y que Dios los bendiga. Y no estoy juzgando, ni mucho menos. Pero yo no entiendo cómo hay hermanos que les encanta el debate. ¿Por qué? ¿Para exhibir a quién? Y sobre todo, ¿qué se logra? Después de ganar el debate, después de ser aclamado, entre otras cosas, yo creo que esa es una forma de vanidad, de soberbia. Pero así se hace. Generalmente el que cree estar en lo correcto tiene peores actitudes que con quien aparentemente está equivocado. En segundo lugar, aunque sin lugar a dudas las guerras entre los santos dan lugar a Satanás, esto es lo que dice Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11, es notable que el escritor no le echa la culpa al diablo, sino insiste en que las peleas emergen de los deseos pecaminosos, y creo que vale la pena aquí ver lo que Santiago habla ahí en el capítulo 1 versículo 17, donde habla de la concupiscencia, los malos deseos y cómo esto da lugar al pecado y finalmente el pecado a la muerte. Muchos de nosotros normalmente lo que hacemos para justificar incluso las formas en que estamos afrontando cualquier circunstancia o que estamos tratando cualquier asunto es que Satanás me utilizó, es que la culpa la tiene el diablo. No es cierto. En la mayor de las ocasiones la culpa la tenemos nosotros mismos. Según Santiago, la fuente principal de las peleas radica en vuestras pasiones. En griego pasión es hedone, de donde proviene la palabra hedonismo, la perspectiva por la cual el fin supremo de la vida es el placer. Y el placer no solamente es pensar en la intimidad, el placer se da en muchos sentidos en nuestra vida, y pareciera ser que aquí esa es una de las cuestiones, o esta es una de las circunstancias que prevalecen durante una contienda o una pelea. Las peleas entonces se originan en algo que yo quiero apasionadamente, que yo defiendo apasionadamente. Yo creo que cuando en Judas encontramos en el versículo 3 que contendáis ardientemente por la fe, encontramos el argumento ideal, y además es la sana doctrina, y además es lo que dice la Escritura: contender ardientemente por la fe. Pero ¿en vías de qué? ¿O para conseguir qué? ¿O para lograr qué? Porque a final de cuentas podemos hablar de mucha doctrina, podemos hablar de mucho conocimiento, podemos hablar de apologética, podemos hablar de hermenéutica, podemos hablar de homilética, podemos hablar del griego, del hebreo, podemos hablar de infinidad de conocimientos vastos que cada uno pueda haber adquirido o que cada uno se pueda haber esforzado. Pero a final de cuentas, ¿qué se logra? A final de cuentas, ¿cuál es el resultado? ¿Cuántas gentes escuchaba yo? Y de veras me encanta esa imagen que subieron de quién es la iglesia verdadera. Porque algunos se autodominan así: la iglesia verdadera. Quiere decir que todos los demás estamos totalmente descalificados. Desde ese momento va en contra de lo que la misma Escritura dice en cuanto a no creer que eres el más importante. Y cuando yo me enuncio con una frase como esa, lo que estoy diciendo es que los demás absolutamente no tienen ninguna posibilidad, ya no solamente de ser salvos, sino de estar un día en la eternidad con el Señor. ¿Por qué? Hallamos un excelente comentario sobre la palabra pasión en Santiago en el capítulo 3, versículo 14 al 16, en donde se explica por qué me involucro en una pelea, en una contienda.
en una controversia. La pasión nace en mi interior y Santiago la denomina celos amargos. Tener celo por algo es bueno, pero celos amargos son celos malnacidos y mal dirigidos. Es tener celo de lo que yo quiero. Y a veces disfrazándome o a veces sosteniéndome en la sana doctrina, sosteniéndome en lo que dice la Escritura misma. No siempre lo que deseo es malo, puede ser algo bueno. Juan Calvino dijo que el mal no está en desear algo, sino en codiciarlo, en estar dispuesto a pelear con mis hermanos para conseguir lo que quiero. O sea, es ese espíritu que lleva en muchas ocasiones a las contiendas, a las peleas y a las guerras. El conflicto no tiene que convertirse en una guerra fría o caliente, como bien explica un escritor en su artículo Opiniones Distintas. Sin embargo, muchas diferencias en el seno de la iglesia son motivadas por fuertes deseos personales, terminan en sentimientos heridos, palabras fuertes, chismes, autoprotección, autocompasión y temor. Mientras unos huyen del conflicto o apaciguan a los involucrados para no terminar heridos, otros piden perdón por cosas no cometidas o buscando aliados, y el resultado final, como dice versículo 16 Santiago 3, es perturbación y toda obra perversa. No puedo dejar de mencionar una pelea entre dos grandes instrumentos de Dios, llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, llenos de todo aquello que tiene que ver con la sana doctrina, con la Escritura. Y después de un pleito que pareciera más bien que estaba yo en el mercado de aquí, a uno de los mercados aquí en Puebla, uno de ellos terminó llorando por la actitud del otro. Ahora, lo peor de todo, ahí en redes sociales, donde cientos o tal vez miles de gentes lo vieron. ¿Qué pensarían en todos ellos? Ellos no saben acerca de este asunto. Me encantó lo que habló mi hermano Juan ahorita cuando estaba hablando de nosotros somos portadores del mensaje del Evangelio. No somos quienes para picarle las costillas, así dijo tácitamente Juan, a los demás que no quieren entender. No somos quienes para obligar a nadie. Somos llamados a predicar el Evangelio. Y lo que estaba diciendo Juan es lo que dice o lo que ocurrió allá en el Areópago de Atenas. Pablo estaba enardecido por la idolatría de los demás, de toda la gente ahí. Sin embargo, cuando tuvo que empezar a hablar, jamás los hostigó, jamás los ofendió, jamás demostró que él tenía la razón y ellos estaban equivocados. Él se concretó a hablar de lo esencial, de lo que debería de ser el constante en nuestra evangelización, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ese es el mensaje que debemos llevar. ¿En qué nos ocupamos de demostrar que otros grupos están equivocados? ¿Qué vamos a lograr? Porque es lo que oró nuestro Señor, que haya unidad entre nosotros. Y si entre nosotros no hay unidad, ¿cómo se ve una persona que le demuestra a otro grupo religioso que está equivocado y el otro grupo religioso ve de la manera en que él se refiere a su propio hermano, en la manera que él contiende con su propio hermano? ¿Qué es lo que pensará? Que todo es vanidad, vana palabrería. Escuchamos recientemente que un pastor y su esposa se peleaban todos los domingos por la tarde. Después de comprometerse ante Dios en solucionar esas riñas, se dieron cuenta de que Santiago tenía razón. O sea, estoy hablando del libro de Santiago. Los dos deseaban algo y cada uno estaba dispuesto a luchar para conseguirlo. Como dirigente de una iglesia pequeña, él era el típico hombre orquesta, cansado de visitar, aconsejar y predicar toda la semana. Bueno, no sé en qué iglesia sea esto, y no quiero ser irónico,
Pero esto que estoy diciendo de visitar, aconsejar y predicar toda la semana, creo que no va con muchas de nuestras congregaciones, donde solamente nos dedicamos ardientemente el día del Señor y tal vez uno que otro día en la semana. Los domingos por la tarde él deseaba descansar frente al televisor. Por otro lado, su esposa, que no veía a su marido durante la semana, los domingos después del culto deseaba pasar tiempo con él. Los dos estaban dispuestos a pelear para lograr sus deseos, ella intimidad y él paz y tranquilidad. Según Santiago, según el libro de Santiago, para resolver los conflictos sin que se conviertan en pleitos y guerra, es necesario recordar lo siguiente. Una guerra siempre revela algo acerca de mi propio corazón. Muestra que tengo malos deseos que luchan en mi interior. Es lo que dice capítulo 4, versículo 1. Cuando el problema comienza a subir de tono, es necesario preguntarse ¿qué está revelando todo esto acerca de lo que hay en mi corazón y sobre mi relación, sobre todo esto, sobre mi relación con Dios, mi relación con nuestro Señor Jesucristo? Como dice un viejo refrán, se necesitan dos para bailar o se necesitan dos para que haya una guerra. Conviene preguntarse entonces, ¿por qué quiero yo participar en el baile o por qué quiero yo participar en la guerra? Número 2, la sabiduría de Dios es, y es lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 17, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que alaba y glorifica a Dios. Número 3, en un conflicto Dios desea controlar nuestro ser. El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Es lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5. Número 4, Dios da la gracia para solucionar cualquier enfrentamiento, cualquier controversia, cualquier pelea, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que habla Santiago en el capítulo 4 versículo 6. Creo que algo que debemos tener en cuenta, y es realmente con lo que casi quiero terminar, es tengamos en cuenta la promesa de que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es lo que dice Santiago en el capítulo 3 versículo 18. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que da origen? En muchos de los casos tenemos que entender que lo que da origen a los pleitos, a las guerras, a las contiendas, a los conflictos, a las divisiones, a todo lo que afecta, al pueblo de Dios, a su iglesia, generalmente es por la razón de que no podemos controlar nuestras pasiones, cualquiera que sea esta. Y que podemos decir que tenemos la verdad. Podemos afirmar que lo que estamos diciendo es lo correcto. Pero que yo creo que los principios que establece Pablo ahí en el libro de Romanos en el capítulo 14, donde habla que todos tenemos nuestra propia libertad. Pero habla que sobre todo eso, primero pensemos que lo que estoy haciendo no sea de tropiezo para el otro. Y que a veces me tengo que eximir o me tengo que quitar acerca de lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo creo antes de ver afectado a mi hermano. Y sobre todo, como lo mencionó nuestro Señor ahí en el versículo 23 del capítulo 17 de Juan, para que el mundo sepa. ¿Y qué es lo que el mundo ve? ¿Y qué es la forma en que nosotros podemos lograr que verdaderamente haya evangelización, que verdaderamente haya el mensaje de buenas nuevas, si lo que se nos ocurre solamente es pelear, contender, controversias, debates y todo lo demás? Tal vez vale la pena reflexionar sobre eso. Vale la pena, y con esto termino, dice la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto,
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿De qué aprovecha? ¿Qué beneficio trae? Esto es algo como lo describe muy bien Santiago desde el capítulo 3, versículo 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y habla de mansedumbre, y habla de obediencia, y habla de misericordia. Pero si tenéis celos amargos, y ya hablamos que hay celos no solamente en el caso de una relación personal, hay celos a veces por querer demostrar que yo tengo la razón. Pero esa sabiduría, dice, esa sabiduría no es de lo alto, es animal, terrenal, perverso. Y es cuando somos campo propicio para que Satanás nos esté utilizando para los fines que a él le convienen. Dejemos de lado las contiendas, dejemos de lado los pleitos, dejemos de lado las guerras. Si tenemos que hablar, hablemos. Si tenemos que condescender, hagámoslo. Si tenemos que prevalecer ante todo, como dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y creo que es una de las formas, una de las maneras en que nosotros podemos, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de verdad, de una situación tan delicada en muchos sentidos, o en todos los sentidos, deberíamos ocuparnos más en todo aquello que alaba y glorifica a Dios. Y una de las cosas que alaban y glorifica a Dios es basta de pleitos, basta de controversias, basta de guerras, basta de conflictos. Que prevalezca la unidad en el pueblo de Dios, porque eso es lo que va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ante el mundo. Que Dios te bendiga. Amén.